Nadie esperaba que una simple llamada a la policía se convirtiera en uno de los casos paranormales más famosos de España. En un modesto piso del barrio de Vallecas, una familia aterrada aseguraba que algo invisible la atormentaba cada noche. Lo que comenzó como ruidos extraños, terminó con objetos volando y sombras imposibles de explicar. Bienvenidos a Medianoche en el Pasillo. Si te apasionan los misterios reales y las historias que hielan la sangre, este es tu lugar. Antes de comenzar, suscríbete, dale like y cuéntame desde qué ciudad o país nos estás viendo. Así podremos seguir explorando juntos los casos más inquietantes que han estremecido a España. Era la madrugada del 27 de noviembre de 1992, cuando la central de la Policía Nacional de Madrid recibió una llamada desesperada. Una voz femenina, rota por el miedo, pedía ayuda en su casa. Ocurrían fenómenos imposibles de explicar. El operador, acostumbrado a emergencias de todo tipo, escuchó un relato diferente a inmuebles que se movían solos, golpes en las paredes y una presencia que parecía acechar cada rincón del piso. La familia Gutiérrez Lázaro, que vivía en el número 8 de la calle Luis Marín, llevaba meses sufriendo sucesos extraños. Todo había comenzado tiempo atrás, con la muerte trágica de Estefanía, una de las hijas, que había jugado a la ouija en el colegio y, según su madre, había abierto una puerta que jamás pudo cerrarse. Desde entonces, la casa se había vuelto un lugar hostil, sombras fugaces, susurros y una sensación constante de frío. Aquella noche, sin embargo, el terror alcanzó un punto insoportable. María, la madre, aseguró que un armario se había abierto violentamente y que un crucifijo salió despedido de la pared, cayendo al suelo sin motivo aparente. Los gritos despertaron a todos los miembros de la familia, que se refugiaron juntos mientras decidían llamar a la policía. No era la primera vez que vivían algo así, pero sí la primera en la que se sentían realmente en peligro físico. Cuando los agentes José Pedro Negri y sus compañeros recibieron el aviso, creyeron que se trataba de un caso de histeria colectiva. Sin embargo, por protocolo acudieron al lugar, sin imaginar que terminarían siendo testigos de uno de los expedientes paranormales más polémicos de España. Al llegar al edificio, encontraron a la familia en estado de pánico, con los rostros desencajados y lágrimas en los ojos. Los policías intentaron tranquilizarlos, pensando que todo tendría una explicación lógica, pero al cruzar el umbral del salón, un frío intenso los envolvió. Negri recordaría más tarde que era un frío distinto, que no parecía natural. Mientras inspeccionaban la vivienda, escucharon un golpe seco proveniente del pasillo, como si alguien hubiese cerrado una puerta con fuerza. Revisaron cada habitación sin encontrar a nadie, pero la sensación de ser observados no desaparecía. De pronto, uno de los agentes vio como una puerta se abría lentamente frente a ellos, sin corriente de aire que lo justificara. El crucifijo que minutos antes estaba colgado volvió a caer, esta vez ante sus propios ojos. El silencio se volvió insoportable, y aunque eran hombres formados para afrontar el peligro, ninguno pudo evitar un escalofrío recorriéndoles la espalda. Aquel instante quedaría grabado para siempre en su memoria y en el informe que redactarían horas más tarde. Era difícil para los agentes mantener la calma mientras seguían explorando el piso. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. José Pedro Negri anotaba detalles mentalmente: la temperatura anormalmente baja, el nerviosismo palpable de la familia y aquella sensación de ser vigilados que se intensificaba a cada minuto. En la habitación de Estefanía, el epicentro de los sucesos según la familia, la atmósfera era aún más densa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y recuerdos de la joven fallecida pocos meses antes. Sobre la mesita de noche, un crucifijo partido en dos parecía observarlos. Uno de los agentes relató que, al entrar, sintió un mareo repentino, como si la habitación le empujara hacia atrás. María insistía en que todo había comenzado tras el fallecimiento de su hija. Contó cómo Estefanía había jugado a la ouija en la escuela con varias amigas y que, durante una sesión, algo salió mal. Un profesor la sorprendió, rompió la tabla y desde entonces la joven empezó a tener episodios de convulsiones y visiones aterradoras. Murió poco después en circunstancias que los médicos no pudieron explicar del todo. Desde su muerte, la familia aseguraba que las cosas habían ido de mal en peor. Mientras escuchaban el relato, un fuerte golpe resonó en la puerta del armario. Todos se giraron al mismo tiempo
pero nadie estaba cerca. Negri abrió lentamente el armario con la linterna de su compañero, revelando únicamente ropa y cajas antiguas. Sin embargo, el aire allí dentro era gélido, como si viniera de otro lugar. Los agentes se miraron sin decir palabra, intentando mantener la compostura. Fue entonces cuando un ruido seco, similar a un arañazo largo, se escuchó detrás de ellos. Se giraron rápidamente y vieron cómo una de las sillas del comedor se movía a unos centímetros por sí sola. Uno de los policías, incrédulo, intentó explicarlo como un movimiento accidental, pero el silencio tenso de todos dejaba claro que nadie lo creía. María rompió a llorar mientras sus hijos se abrazaban, pidiendo que no los dejaran solos. A pesar del miedo creciente, los agentes decidieron quedarse unos minutos más para comprobar la veracidad de los hechos. Tomaron notas detalladas, describiendo cada fenómeno que presenciaban. Negri, que llevaba años en el cuerpo, confesó tiempo después que nunca había sentido algo igual, una mezcla de impotencia, temor y la certeza de estar frente a algo que escapaba a la lógica. Aquella noche, cada ruido, cada sombra y cada suspiro se grabaron a fuego en su memoria. Los minutos siguientes se volvieron un torbellino de tensión y misterio. Mientras algunos agentes intentaban calmar a la familia, otros seguían registrando el piso. El inspector Negri decidió recorrer de nuevo el pasillo donde se habían escuchado golpes, esta vez con la linterna enfocando cada rincón. El silencio era tan espeso que podía escucharse la respiración agitada de todos. De repente, un cuadro con la fotografía de Estefanía se desprendió de la pared sin que nadie lo tocara, golpeando el suelo con un estruendo que hizo gritar a los más jóvenes. El impacto fue tal que uno de los policías, incrédulo, recogió el cuadro para examinarlo. No había clavos sueltos ni señales de que se hubiera caído accidentalmente. Negri se agachó para ayudar, y en ese instante aseguró sentir un aire helado que recorrió su cuello como una mano invisible. La madre, al ver el retrato en el suelo, comenzó a rezar entre sollozos, pidiendo a su hija que los dejara tranquilos. El ambiente se volvió casi irrespirable, como si algo invisible se enfadara con su presencia. Mientras esto ocurría, otro agente informó que en la cocina se habían caído varios objetos sin explicación. Los cubiertos estaban esparcidos por el suelo y una puerta de armario golpeaba repetidamente, abriéndose y cerrándose sola. Cada fenómeno era presenciado por hombres, entrenados para enfrentar peligro físico, pero ninguno podía explicar lo que veía. La sensación de estar ante algo que desafiaba las leyes naturales era abrumadora. Negri tomó su libreta y escribió detalles precisos, consciente de que aquello debía quedar registrado. Más tarde, su informe oficial describiría fenómenos de imposible explicación racional. A pesar del escepticismo inicial, las evidencias frente a sus ojos eran imposibles de ignorar. El tiempo parecía haberse detenido. Los relojes marcaban minutos que se sentían como horas. El miedo se mezclaba con un extraño respeto ante lo desconocido. Uno de los momentos más sobrecogedores llegó cuando una figura oscura pareció cruzar el pasillo brevemente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Dos agentes la vieron al mismo tiempo y se miraron sin hablar, pálidos. Ninguno quiso ser el primero en admitir lo que había visto, pero sabían que no se trataba de un simple reflejo. María gritó que era ella, refiriéndose a Estefanía, y se aferró a su rosario con desesperación. Finalmente, Negri decidió que lo mejor era abandonar el lugar antes de que algo peor sucediera. Sin embargo, antes de irse, tomó declaración rápida a la familia y dejó constancia de cada detalle extraño. Esa noche, los agentes se marcharon con el peso de haber sido testigos de algo que desafiaba su formación y su lógica. El informe que redactaron después se convertiría en uno de los documentos policiales más citados en la historia del misterio español. La salida de los agentes no significó el final del misterio. Durante las horas posteriores, la familia Gutiérrez Lázaro continuó viviendo sucesos inexplicables. María relató que, apenas minutos después de que la patrulla se marchara, nuevos golpes resonaron en el pasillo y una puerta volvió a cerrarse sola. Aterrados, pasaron el resto de la noche juntos en el salón, sin atreverse a dormir. A la mañana siguiente, el piso parecía igual de frío y cargado que la noche anterior. El informe redactado por el inspector José Pedro Negri se convirtió en un documento singular dentro de la Policía Nacional. En él describió fenómenos que, según su experiencia, no tenían explicación lógica en caídas de objetos sin causa aparente, cambios bruscos de temperatura y ruidos fuertes sin origen identificable. Nunca utilizó la palabra paranormal,
pero dejó constancia de que los hechos observados eran difíciles de explicar racionalmente. Ese detalle haría que el caso trascendiera y se convirtiera en leyenda urbana y objeto de debate. Los medios de comunicación pronto se hicieron eco de la historia. Programas de televisión y radio comenzaron a invitar expertos, parapsicólogos y escépticos para analizar lo ocurrido. Algunos defendían que todo podía ser producto de la sugestión y la acumulación de estrés tras la muerte de Estefanía. Otros, sin embargo, veían en el testimonio policial un indicio de algo más allá de lo conocido. La controversia no hizo más que alimentar la fama del caso Válicas. La familia, por su parte, siguió asegurando que los fenómenos continuaban. María decía escuchar la voz de su hija en la madrugada, llamándola desde la habitación vacía. Los objetos seguían moviéndose de manera impredecible, y el crucifijo, según ella, caía repetidamente sin que nadie lo tocara. Las visitas de curiosos y aficionados al misterio aumentaron, lo que obligó a la familia a mantenerse discreta para evitar el acoso. La historia del piso de la calle Luis Marín se convirtió en una referencia obligada para los amantes de lo inexplicable en España. Investigadores independientes visitaron el lugar. Algunos aseguraron captar psicofonías, y otros salieron convencidos de que todo tenía explicación natural. La mezcla de testimonios, datos policiales y rumores convirtió al caso en un fenómeno cultural que trascendió generaciones. Aunque nunca se alcanzó una conclusión definitiva, el expediente policial permaneció abierto como una rareza. Se cita como uno de los pocos documentos oficiales donde agentes del orden reconocen haber presenciado hechos sin explicación clara. El debate continúa. Sucesos paranormales o simples coincidencias potenciadas por el miedo y la tragedia familiar. Sea cual sea la verdad, la noche que la policía entró en el piso de Válicas sigue provocando escalofríos a todo el que la escucha. Con el paso de los años, el expediente policial del caso Válicas siguió generando debate y fascinación. Para algunos investigadores, lo ocurrido en la vivienda era un claro ejemplo de cómo el dolor y la sugestión pueden provocar fenómenos que parecen inexplicables, pero tienen raíces psicológicas. Para otros, en cambio, seguía siendo un enigma abierto, un caso donde la experiencia de agentes entrenados daba credibilidad a lo imposible. El propio inspector Negri nunca afirmó que lo que vio fuera sobrenatural, pero tampoco logró hallar una explicación convincente. La familia Gutiérrez Lázaro intentó retomar una vida normal, pero el recuerdo de aquella noche permaneció latente. Con el tiempo, decidieron mudarse, buscando escapar de la atmósfera cargada que invadía cada rincón del piso. El nuevo hogar trajo algo de tranquilidad, aunque María confesó en entrevistas posteriores que jamás pudo borrar de su memoria los ruidos, el frío repentino y el miedo que sintió aquella madrugada. Para ella, la presencia de Estefanía seguía viva de algún modo, aunque evitaba afirmarlo con certeza. Los programas de misterio mantuvieron vivo el interés popular. El caso fue objeto de documentales, debates televisivos y podcasts que analizan una y otra vez los mismos hechos. Cada detalle del informe policial se convirtió en tema de especulación, desde el crucifijo caído hasta la puerta que se abrió sola ante los ojos de los agentes. Incluso, aparecieron supuestos testigos nuevos, aunque muchos no pudieron aportar pruebas concluyentes. Los escépticos sostienen que todo puede explicarse como una mezcla de duelo, sugestión y coincidencias físicas a muebles mal ajustados, corrientes de aire y la percepción alterada por el miedo. Sin embargo, hay un punto que sigue siendo difícil de ignorar. 4 agentes de policía firmaron haber presenciado hechos sin explicación racional. Esa firma oficial es lo que diferencia este caso de otros relatos domésticos de actividad paranormal. Con el tiempo, el piso de la calle Luis Marín se convirtió en lugar de peregrinación para curiosos y amantes de lo oculto. Algunos vecinos afirmaron que aún se escuchaban ruidos extraños y que la vivienda parecía cargar con una energía pesada. Sin embargo, no hay registros oficiales de nuevos incidentes tras la marcha de la familia. El misterio se mantiene más como leyenda que como evidencia tangible, pero la fascinación no ha disminuido. Hoy, el caso Válicas sigue siendo un símbolo de lo inexplicable en España. Ni la ciencia ni las investigaciones posteriores han logrado cerrar el debate. Lo que ocurrió aquella noche de 1992 quedó escrito en un informe policial y, en la memoria colectiva, como un recordatorio inquietante. Hay experiencias que ni la razón ni la experiencia pueden explicar por completo. Y mientras haya preguntas sin respuesta, la historia seguirá viva cada medianoche en el pasillo.
El caso Vallecas permanece como uno de los misterios más inquietantes de España. Entre testimonios de una familia marcada por la tragedia y un informe policial que describe hechos sin explicación clara, la historia sigue viva décadas después. Nadie ha podido demostrar que lo ocurrido fuera sobrenatural, pero tampoco se han hallado respuestas definitivas. Quizás por eso, cada vez que alguien menciona aquel piso de la calle Luis Marín, el silencio se hace presente, porque, aunque la ciencia avance, hay noches que dejan huellas imposibles de borrar y preguntas que siguen resonando cada medianoche en el pasillo.